Bueno, hola chicos, ¿cómo están? En primer lugar, mencionarles que voy a utilizar la pizarra, así que voy a poner el teléfono aquí arriba, espero que se pueda ver bien, como para que podamos ir apuntalando algunas características generales en cuanto al grotesco, al nuevo grotesco y a los temas y los personajes principales de la obra de la nona, ¿sí? Lo ideal sería que ustedes también puedan tomar apuntes en sus carpetas y, bueno, tomar nota para que pueda ser un material de consulta del material que yo les subí a Classroom y también poder complementarlo con otro tipo de lecturas o materiales que prefiero no darles, pero sí mencionarles en estos videitos, ¿sí? Así que voy a poner el teléfono como para que pueda apuntar a la pizarra. A ver ahí, si está, sí, creo que sí. Ahí. Bueno, más o menos. Y entonces, en primer lugar, poder mencionar algunas características principales del grotesco, ¿sí? El grotesco nace en Italia. Les pido que ustedes también vayan copiando y tomando nota. A principios del siglo XX, ¿sí? De la mano de Luigi Pirandello. Sé que muchos de estos datos ya los di en la clase virtual anterior, ¿sí? En Italia, siglo XX, Luigi Pirandello, y principalmente mencionar o destacar que se basó en un género dramático que expresa una crítica social, ¿sí? Una crítica social. Esta crítica social, ¿en qué se va a basar? En el humor, ¿sí? Sí, este humor se va a valer de dos vertientes que tienen que ver con lo cómico y lo trágico, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que nace en Europa, en Argentina se va a dar por primera vez en el año 1920 con Armando Discépolo, también lo mencionamos, ¿sí? Y digamos que por las variaciones del género o del grotesco europeo, aquí se va a denominar como grotesco criollo, ¿sí? Entonces, pero bueno, ¿qué características tienen el grotesco que nace en Italia con el grotesco que se da en Argentina? Básicamente son las mismas, o sea, es el mismo grotesco, ya que está alejado o los temas, los personajes de la normalidad o de la norma, vamos a dejarlo ahí. Aparece, como ustedes bien dijeron, lo exagerado, lo exacerbado, ¿sí? Lo impensado. Aparece la ridiculización también de los personajes, de las situaciones, ¿sí? Vamos a poner ridiculización de la realidad, espero que se vea. Y también yo creo que les había mencionado que esto se daba a principios del siglo, pero luego toda la actividad teatral se apagó y volvió a resurgir en la década de 1960, después de muchas intermitencias en cuanto a los problemas sociales, políticos, culturales. En 1960, con la aparición del teatro abierto, el teatro independiente, que tenía que ver con este teatro en donde quieren hacer prevalecer el arte, ¿sí? Por encima de los intereses económicos, y que están las figuras de Roberto Ar, de Roberto Cosa, ¿sí? Bueno, empieza a resurgir otra vez el grotesco, pero pensándolo con una nueva connotación, que es el nuevo grotesco, ¿sí?
Entonces, teniendo en cuenta que la diferencia entre este nuevo grotesco con el grotesco criollo es que en realidad los conflictos dejan de estar fuera de los personajes para plantearlos como un conflicto interno de cada uno de los protagonistas, ¿sí? Digamos que cada uno buscan respuestas que son difíciles de encontrar. Entonces, el grotesco, este nuevo grotesco empiezan a tener otro tipo de rasgos que tienen que ver con revelaciones dramáticas, con el diálogo, con la ideología, ¿sí? Con la búsqueda de la conmoción en el que está como espectador, ¿sí? A continuación voy a escribir cuáles son aquellos personajes o aquellas cualidades de los personajes que Roberto Cosa plasma en la nona, ¿sí? Bueno, chicos, entonces vamos a los personajes de la obra. En primer lugar, como personaje central está la nona, ¿sí? Caracterizada como insaciable, es el motivo de la ruina familiar o la decadencia, ¿sí? Insaciable pensando en que está caracterizada como un personaje que roza lo ridículo, lo patético, es exagerada en cuanto al hambre constante que tiene. Aparecen Carmelo y Chicho, ¿sí? Son los nietos de la nona. Están representados o adoptan, vamos a poner adoptan, posturas distintas, ¿sí? Ya que Carmelo ve al trabajo como la única posibilidad de salida en cuanto a esa ruina, y Chicho es más vago, se la pasa tocando la guitarra, falsea a la nona porque por un lado la halaga, le dice que es la mejor abuela, que la quiere, pero mientras tanto está buscando de qué manera deshacerse de ella, ¿sí? Entonces podemos poner que, entre paréntesis, Carmelo es responsable, Chicho es descarado, para no poner vago, es descarado. Luego está Anjula, ¿sí? Anjula es la hija soltera de la nona, hija soltera de la nona, es tía de estos, ¿sí? Bueno, no hace falta ponerlo, ustedes me entienden. Anjula, hija soltera de la nona. Aparece Don Francisco, ¿sí? También caracterizado, representado como avaro, ambicioso, ¿sí? Ambicioso, es el kiosquero. Aparece Marta y María, ¿sí? Marta es... Uy, estoy haciendo un desastre. Marta es la bisnieta de la nona. Está caracterizada como esta persona que tiene recurrentes salidas nocturnas y que podemos pensarla en el modelo de la milonguerita, de los tangos. Milonguerita. Luego está María, que es esposa de Carmelo. Mamá de Marta. ¿Quién más está? Creo que no me falta ninguno, como para, de última, cualquier cosa, si se me está yendo, después lo aclaramos. Digamos que todos estos personajes, entonces, es importante que pensemos la noción de arquetipo, porque estarían funcionando
como personas que sirven como prototipos o idea original que después llega a ser utilizado una y otra vez a lo largo del género en otras obras teatrales, ya que es frecuente el uso de cada uno de estos personajes, ¿sí? La nona en otra de las obras de teatro puede estar sustituida no como insaciable muerta de hambre, pero sí ese peso familiar, como sucede en Esperando la carroza, en donde... Bueno, entonces vamos con las características del grotesco en la nona. En primer lugar, hay una búsqueda de comunicación y una contención familiar que no se obtiene, ¿sí? Que no está obtenida. Vamos a poner a modo de que ustedes también vayan tomando nota, ¿sí? La búsqueda de la comunicación, la contención familiar no obtenida. Aparece la figura o el recurso de la máscara social, ¿sí? Pensado como las apariencias que tienen cada uno de los personajes, ¿sí? Esto también tiene que ver con las verdaderas o cuál es el verdadero rostro de esa persona, ¿sí? Entonces en el grotesco hay que pensar que los personajes por diversas circunstancias intentan hacer coincidir esa máscara con el verdadero rostro, ¿sí? Entonces el conflicto, digamos, que se establece cuando la máscara, por ejemplo, de un personaje que puede ser galán o doctor o buen esposo o buen hijo, y el rostro, su verdadero rostro, que serían las verdaderas emociones que están dentro de esa persona conflictuada, sería la cobardía, o que es humillado, o que es soberbio, ¿sí? Entonces aparecen las máscaras sociales. Después, otra de las características es la animalización también de los personajes, y tiene que ver con esto de lo exagerado, de lo grotesco, cómo un personaje puede ser ridicularizado en cuanto a tener hambre constantemente. Entonces es como un monstruo que no para de comer y de devorar cosas, ¿sí? Bueno, de los personajes, en este caso creo que se ve claro en la nona, aparecen temas frecuentes como la disolución de la familia o la disolución en general, el desamor, los fracasos, las penurias, bueno, son la ausencia del dinero. Esto casi siempre trae como consecuencia la desesperación. Bueno, entre otros, ¿sí? También aparecen como los personajes inmigrantes. Está bien que nosotros estuvimos viendo cuáles eran aquellos personajes principales, pero en realidad aparece el tipo de personaje inmigrante, y que esto también tiene que ver con caracterizarlo de manera un poco más completa y tener en cuenta cómo es ese habla que utiliza ese personaje, que tiene que ver con el cocoliche, esta mezcla de habla italiano con criollo y términos también vulgares, el lunfardo, ¿sí? También hay un grotesco en cuanto a cómo se utiliza ese habla, ¿sí? Casi siempre está reflejado con expresiones despectivas, insultos, ¿sí? Entonces, búsqueda de la comunicación, máscara social, animalización, los temas frecuentes, los personajes inmigrantes. Aparece también una escenografía que es realista, escenografía realista, y esto tiene que ver con la situación económica por la que o por la que están peleando esa familia, o las actividades en familia, ¿sí? Son todas secuencias hogareñas de cualquier tipo de familia, ¿sí? Pero bueno, en este caso hace referencia a las situaciones, a la situación económica. Esto es los distintos trabajos, las distintas alternativas que tienen como para salir adelante. Bueno, las actividades que llevan a cabo. Etcétera. ¿Sí?
Entonces, poder pensar que estas características son así de modo generales, en líneas generales, y que estarían dando cuenta de todos los recursos del relato, de los monólogos, de los personajes, de cómo se remite al mundo del inmigrante, a todo el escenario de una cultura popular de esa época.